Muy bien, eh, distinguidos amigos, prosigamos con el desglose, el desarrollo y la reseña fundamentalmente del texto de mi autoría 3026, preguntas y respuestas de contratos. Nos toca ver ahora el tema 5, la capacidad. Habíamos revisado que entre los requisitos del contrato inseridos en el artículo 452 del Código Civil están el consentimiento, objeto, causa y forma, siempre que sea legalmente exigida, y extrañábamos la capacidad. Antes, cuando se hablaba de los requisitos de validez y de existencia del contrato, dentro de esos requisitos de validez del contrato estaba la capacidad. Hoy día ningún código civil ya habla de eso, nadie se ocupa de eso. Solamente a partir de la aparición del BGB, Código Civil Alemán, Bürgerliches Gesetzbuch, más o menos. ¿Por qué? Porque solamente ahora se habla de requisitos de formación, de estructuración del contrato, tal cual lo está indicando el 452. ¿Y eso por qué? ¿Por qué ya no se menciona la capacidad como un requisito? Muchos dicen que esto es obvio, porque está implícita en la definición, en el concepto del contrato, que dice que es un acuerdo de voluntades que crea o modifica relaciones de contenido patrimonial, razón por la cual se entiende que esas personas que están creando, modificando, extinguiendo relaciones de contenido patrimonial, relaciones jurídicas, tienen que tener capacidad. Podría entenderse lo obvio como lo que definitivamente está fuera de toda duda, pero jurídicamente es mejor tener certeza al respecto. El concepto es eso justamente, ¿no? Que en el consentimiento está implícita la capacidad. Tal vez sea demasiado subjetivo, pero bueno, es eso. Porque la capacidad, sabemos perfectamente que en materia contractual, obviamente la capacidad jurídica se la tiene regulada, detenida, como lo hemos visto en videos anteriores. Nos interesa mucho aquí saber qué es capaz de obrar, la capacidad de obrar, qué es capaz de obrar. Muchos dicen en la experiencia, la vivencia con la cual se manejan en la vida. ¿Ah? Esa madurez que da cierta capacidad de ese tipo hace de que se acompañe con algo de inteligencia y se esté plenamente capaz. Porque por otra parte y en contraposición, quienes no son capaces de obrar están obviamente en una situación de incapacidad, por lo tanto no serán mayores. No, podrían ser muy mayores pero no tener aptos, no tener aptitud, ser incapaces. ¿Por qué? Porque no tienen la libertad para gobernarse a sí mismos. Estos son los dementes, menores de edad, mentecatos, enfermos declarados interdictos. La pregunta que se hace, ¿se puede contratar con ese tipo de personas? La respuesta es sí, ¿por qué no? Pero bajo el riesgo de que el contrato esté viciado de nulidad por incapacidad de una de las partes. Y esta incapacidad jurídica, aparte de eso, también se da por nacionalidad, la edad, la deshonra, y en algunas latitudes por cuestión o por razón de sexo. Entre sus caracteres tenemos que esta incapacidad de muchos es permanente, en otros es transitoria, momentáneos, en algunos es insubsanable, por ejemplo el problema de la nacionalidad, y en otros es subsanable como la edad. El que ha contratado con un menor, con el discurrir del tiempo, bueno, pues este menor crecerá y tendrá la posibilidad de ratificar lo contratado. Aquí es importante reconocer la capacidad de obrar y capacidad de disposición.
Mucha gente confunde, cree que es absolutamente lo mismo. No hay que confundirla. La capacidad eh, de obrar y por lo tanto la incapacidad de obrar con la capacidad de disposición o incapacidad de disposición. El ejemplo es claro. Cuando hay una cláusula de inalienabilidad, alguien puede vender, pero si se ha establecido, obviamente legalmente o judicialmente, que ese bien no puede ser tocado, pese a que tenga capacidad de obrar, no tiene capacidad de disposición. El tema de bueno, que fue una burla en el fondo, pero se respetó durante algunos años las viviendas de Fombis. Fueron otorgadas para gente que se presumía que no tenía casa y que iba a gozar. Sin embargo, ellos lo vendieron. El poder de disposición entonces es la facultad, la prerrogativa de poder enajenar. Es un derecho subjetivo. La incapacidad de obrar puede ser total en los menores de edad, en los enfermos declarados judicialmente interdictos, y hasta que no se recupere esa capacidad, ese poder de disposición queda absolutamente restringido. ¿Por qué razón? Porque ser capaz de obrar denota mucha inteligencia, mucho reconocimiento. Muy bien, entonces veamos ahora la parte 2, que es el objeto del contrato y el objeto de la obligación. El artículo 485 del Código Civil, en la sección tercera del objeto del contrato, artículo 485, requisitos, dice: todo contrato debe tener un objeto posible, lícito y determinado o determinable. Esto significa que no puede haber contrato nominado o innominado que carezca de objeto. Las voluntades del oferente y del aceptante, cuando se traban, tienen que tener siempre la intencionalidad de dirigirse hacia algo. Y se ha visto que ese algo, es decir, el objeto material, puede ser muy variado. Muy variado. Cualquier diferenciación entre el objeto del contrato y el objeto de la obligación es teórica. Lo que está importando realmente es que el contrato genera esencialmente, aunque no únicamente, obligaciones. Por lo tanto, el contrato, al generar obligaciones, esa obligación se convierte en el objeto del contrato. Es sabido que en obligaciones toda obligación se traduce en un dar, en un hacer y en un no hacer. Esas son las llamadas prestaciones. Veamos la prestación de dar y qué requisitos existe. Primero, que la cosa exista. Que la cosa esté determinada y debe estar dentro del comercio humano. Además, que la persona que transfiere el derecho debe ser el titular. El Código Civil, en el artículo 595, con respecto a este último requisito de la titularidad del derecho transferido, tiene en su nomen juris cosa ajena. Cuando se vende una cosa ajena, el vendedor queda obligado a procurar la adquisición de dicha cosa a favor del comprador, dice el primero. El segundo, el comprador pasa a ser propietario en el momento que el vendedor adquiere la cosa del titular. Es refrenda a lo que estamos indicando, de que definitivamente hay que ser titular o buscar la aquiescencia, la autorización del titular. Las obligaciones de hacer. Las obligaciones de hacer son conductas.
Y las de hacer y no hacer, porque las de hacer son la parte positiva y la negativa es no hacer. Conductas, actividades, servicios de carácter positivo que cada una de las partes despliegue en favor de la otra parte. Y las de negativo, la abstención de hacer determinadas cosas que se le ha prohibido que haga. Siempre es a favor de otra parte, de la otra parte. El non antius tolendi, lo más conocido, pero hay un montón de prestaciones de no hacer que se pueden cumplir. Los requisitos para las prestaciones de hacer y no hacer son, primero, que sea posible, porque nadie puede obligarse a lo imposible. Que sea lícito, tiene que estar dentro de el marco de legalidad. Que sea personal al deudor, es decir, que sea específicamente bajo su interés. ¿Debe existir algún interés? Por supuesto que sí. Y debe ser determinada o determinable. Como ustedes han tomado en consideración estos requisitos para estas prestaciones, van a ir marcando después definitivamente cada una de ellas. Y lo vamos a ir estudiando en su debido momento. Con esto terminamos el tema 5 y pasamos de inmediato al tema 6. Permiso.